periféricas o incluso no tienen que ver. Me hablan, qué sé yo, sobre las emociones, sobre el amor, o sobre esto, sobre allá. Lo mejor es que lo vayan tratando de traer a su propio contexto académico para que puedan irse también fogueando en investigar temas relacionados justamente con derecho. Así que esperen a las instrucciones, yo ahí se las voy a dejar todas bien, bien especificadas por escrito para que no les surjan dudas y las puedan tener todos al mismo tiempo y también con la misma información. Ok. Si pueden elegir uno del periódico en el que se suscribieron, pues si ustedes quieren pueden hacer, por ejemplo, si ustedes leen periódicos, pueden leer las secciones de opinión, por ejemplo, estas tienen como bastantes, tratan acerca de bastantes temas todos los días, ahí pueden ir eligiendo o viendo más o menos cuáles son los temas, sobre todo los temas que van a marcar la actualidad de la opinión pública en las próximas semanas. En realidad, en las últimas semanas y en las próximas semanas, la opinión pública se va a mover siempre sobre los mismos ejes. Primero, a nivel internacional, por supuesto, la guerra en Ucrania. Y a nivel nacional, el tema de la elección de fiscal general, que va a ser, creo yo, el principal punto de mira en temas de opinión pública. También, por supuesto, la elección a rector en la universidad ha estado haciendo mucho juego en la opinión pública en los últimos días y lo va a hacer de cara a las próximas semanas porque ya el 27, si no estoy mal, que eso es el próximo miércoles justamente. 7, ¿cuándo es? Ok, pero ya la próxima semana es justamente la elección a rector. Recuerden que ustedes no eligieron ahora, lo que eligieron los cuerpos electorales fue justamente eso, cuerpos electorales, electores, que son los que van a ir a una votación final para definir quién va a ser el rector de la universidad por el próximo periodo. Entonces, creo que ese es un tema también. En su caso, siempre hay temas que eh, son temas de apuestas fijas, por así decirlo, como el aborto, la pena de muerte, qué sé yo, la libertad condicional, todos estos temas que van haciendo como juego en temas legales, ustedes los pueden investigar y creo que les quedan bastante bien. Si quieren hacer uno por fuera que no tenga nada que ver, también lo pueden hacer, yo no se los voy a negar como tal, pero idealmente hablen de algo que ya tengan que saber por parte de su propia carrera, que tenga que ver también con su propia profesión. Muy bien, entonces por favor estén atentos. En estos días les dejo yo todo el instructivo ahí para que lo tengan claro y puedan comenzar a trabajar. Muy bien, vamos en esa línea y seguimos avanzando justamente. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación del día. Hoy vamos a hablar acerca de signos de puntuación, que era justamente lo que nos faltaba a partir del tema de redacción. No se pueden hablar, en realidad hablar de redactar no se puede, no es algo que se pueda abordar desde una única arista. Es necesario siempre conocer técnicas de redacción, sí, pero también técnicas de ortografía y puntuación para poder hacer estos procesos como un gran todo, como lo que son, como un gran proceso único que incluye varios conocimientos y varias habilidades. En un momento van a poder ustedes verlo, tranquilos con eso. Muy bien, ojo con esto. Vamos a hablar acerca de puntuación a lo largo de la siguiente media hora. Por favor, esta es una clase meramente teórica. Así que pongan la atención a la teoría, tengan ustedes presente más o menos qué es lo que yo les estoy mostrando, qué es lo que les estoy contando. Esto lo tienen que reafirmar ustedes por su propia cuenta con la lectura del capítulo 5 del libro, que es el que complementa la parte de redacción. Y la siguiente clase, el próximo miércoles, hacemos un ejercicio que ya incluya un poco de todo para ver cómo lo están haciendo. Es un poco volver al ejercicio inicial acerca de la colocación de signos de puntuación en el texto de la risa, en el cine, pero ahora ya con un poco más de conocimiento de cómo podemos ir dividiendo ideas y cómo podemos ir utilizando esta caja de herramientas que contiene los distintos signos. Yo avanzo, se los voy contando. Lo primero que vamos a hacer es un ejemplo
pero este ejemplo no tiene nada que hacer ustedes, yo se los hago. Muy bien. Como les digo, cuando hablamos de puntuación, hablamos acerca de aquellos marcadores gráficos que nos van a permitir marcar silencio. Sobre todo eso, que nos van a permitir marcar silencios, que nos van a permitir marcar pausas, marcar entonaciones y también marcar intenciones al momento de la lectura de un documento. Es clave que sepamos ponerlos porque justamente tal cual nosotros nos comunicamos por la vía oral, debemos ser capaces de reproducir ese ritmo de comunicación en la vía escrita. Las palabras no cambian en general, siempre van a ser las mismas, siempre, tanto en la lengua escrita como en la lengua oral, que es donde tienen su origen, las palabras siempre van a ser las mismas y la combinación de palabras siempre va a significar lo mismo. Una serie de sonidos articulados que salen de la garganta y que buscan tener significado en la mente de otra persona. ¿Qué es lo que les da el significado correcto? Muchas veces el significado se los da el ritmo con el cual pronunciamos estos sonidos, articulamos estas palabras. Eso es lo que nos ayuda entonces la puntuación a replicar de forma escrita, hacer que el ritmo sea el correcto. Vale, vamos entonces con un ejemplo igual al que teníamos la semana anterior con la risa en el cine. Yo se los leo, ustedes no hacen nada, tranquilos. Fíjense bien en este ejemplo. Es únicamente un grupo de palabras juntas. El amor, ese ser implacable, me tiene en un aprieto. Las tres mujeres más bellas del pueblo, Teresa, Claudia y Esther, me pidieron que aclarara como si eso fuera posible, a quien de ellas amo. Como el honor me obliga, escribo mi respuesta. Diré que amo a Teresa, no a Claudia, cuya belleza nadie puede igualar. No inspira mi amor Esther, que no es poca su inteligencia. Vale, ¿de qué se trata esto? Justamente pues, es un ejemplo ficticio, por supuesto. Aún es, el ejemplo se llama El poeta en apuros, pero lo que nos pide es colocar primero los signos de puntuación para poder darle justamente el sentido correcto a este grupo de palabras que tenemos ante nosotros. Ustedes no lo hacen, no se preocupen, por tema de tiempo no lo hacen. Yo se los voy a hacer de una vez. Lo que buscamos entonces es obtener del personaje narrador, que es el que está justamente contando esta historia, un enfoque que beneficie a uno de los personajes mencionados. En este caso vemos que hay tres personajes más, Teresa, Claudia y Esther. Lo que buscamos es que por medio de la puntuación, el narrador dé el beneficio a uno de los personajes enlistados. Veamos con signos de puntuación cómo quedaría justamente esto. El amor, ese ser implacable, me tiene en un aprieto. Las tres mujeres más bellas del pueblo, Teresa, Claudia y Esther, me han pedido que aclarara, como si eso fuera posible, a quién de ellas amo. Como el honor me obliga, escribo mi respuesta. Diré que amo a Teresa, no a Claudia, cuya belleza nadie puede igualar. No inspira mi amor Esther, que no es poca su inteligencia. Ok, únicamente con signos de puntuación dimos el sentido correcto a este grupo de palabras. Y entonces enfocamos la narración, enfocamos el contenido en el personaje de Teresa. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Fíjense bien. Aquí hay varias composiciones que son interesantes. Por ejemplo, vemos una que está entre paréntesis y vemos otras dos, como por ejemplo en la primera oración, el amor es ser implacable, me tienen un aprieto, que están entre comas. Lo mismo abajo, me han pedido que aclarara, como si eso fuera posible, a quien de ellas amo. Esas composiciones que están entre comas o están justamente entre paréntesis nos recuerdan mucho a aquella función de la comunicación que llamábamos metalingüística. Era lo mismo que hablábamos en la clase anterior cuando veíamos que los gags eran rápidas escenas humorísticas, pues justamente esos tres ejemplos cumplen la misma función. Son textos explicativos que están incrustados adentro de una oración, pero que no afectan su desarrollo. Si las retiráramos como tal, no pasaría nada y el texto podría leerse de la misma manera en que se hace en este momento. Hagamos rápidamente la prueba. Sin ese ser implacable, el amor me tiene en un aprieto. Las tres mujeres más bellas del pueblo me han pedido que aclarara a quién de ellas amo. No pasó nada. Y esto es gracias a que la forma en la que están colocadas las comas y los paréntesis nos permite
introducir esta información que es contextual, más no definitiva para el desarrollo de la idea misma. Este es un punto importante. Veamos qué pasa en el segundo párrafo. Diré que amo a Teresa, no a Claudia cuya belleza nadie puede igualar. No inspira mi amor a Esther, que no es poca su inteligencia. Nos enfocamos justamente en Teresa, pero pudimos haber hecho algo diferente para modificar el enfoque del personaje. Claro, claro que pudimos. Vean otro ejemplo. Diré que amo a Teresa, no a Claudia, cuya belleza nadie puede igualar. No inspira mi amor a Esther, que no es poca su inteligencia. ¿Ok? ¿Qué sucedió acá? No cambiaron las palabras, para nada. Únicamente cambiamos la puntuación y agregamos también dos signos o sí, una pareja de signos que nos representan entonación. Las palabras se quedaron tal cual, solo los signos cambiaron. Pero como cambiaron los signos y cambió la entonación, también cambió el sentido. Si en el primer párrafo el personaje que resultaba eh, beneficiario directo de la acción era Teresa, ahora no, ahora es Claudia. ¿Podemos hacer un juego más? Sí podemos. ¿Diré que amo a Teresa? No. ¿A Claudia, cuya belleza nadie puede igualar? No. Inspira mi amor Esther, que no es poca su inteligencia. Mismo escenario. Las palabras siguen siendo las mismas. Solo cambiamos los signos y evidentemente cambiamos el sentido de todo el párrafo o de toda la información que estamos enviando. ¿Habría una más? Sí, habría una más. ¿Diré que amo a Teresa? No. ¿A Claudia, cuya belleza nadie puede igualar? No. ¿Inspira mi amor Esther? Que no. Es poca su inteligencia. Son cuatro fórmulas diferentes para solucionar un mismo párrafo y cambiando el enfoque completamente las cuatro veces. Solo con los signos. No se cambiaron palabras. Entonces, la puntuación es un hecho importante dentro de la fórmula de redacción, porque, como ya les decía al principio de la clase, son una serie de marcadores gráficos que nos van a ayudar justamente a poner orden. Recuerden que el tema del orden es fundamental en el proceso de redacción. Lo hemos hablado en las últimas clases cuando hablamos acerca de cómo llevar ideas desde una lluvia de ideas hasta un texto, pero también vamos a hablar del orden en el momento en el que hablemos de la puntuación, porque al final del día lo que la puntuación hace es marcarnos la división de ideas, pero sobre todo marcarnos la correcta división de ideas. Debemos estar siempre muy atentos, muy atentas a que cuando escribimos lo que hacemos es colocar ideas de forma escrita como tal. Pero estas ideas deben ser redondas, deben tener una unidad granítica para que sean perfectamente comprensibles, para que sean eficientes al momento de trasladarse entre el emisor y el receptor. ¿Cómo hacemos que una idea sea eficiente? Ya lo hablábamos en redacción, cuando hablábamos de redacción, que debía ser breve, pero para que fuese breve debía también tener siempre el respeto por la fórmula base del español. Comenzar con mayúscula, tener un sujeto, tener un verbo conjugado y si fuera necesario tener un complemento. Hasta allí. ¿Cómo marcamos entonces que esa idea llega hasta allí? Pues colocamos un signo de puntuación, un punto, como tal. Entonces, en la medida en que podamos hacer que nuestras ideas sean lo más compactas posibles y además lo estemos marcando de forma gráfica para que el lector lo comprenda, estamos haciendo un texto doblemente eficiente. Como ya les había comentado también, entonces los signos de puntuación no representan sonidos. Lo que representan son entonaciones, son marcadores de intención y también representan silencio, representan pausas. Pausas que son espejos, por supuesto, de la lengua oral. Los principales signos, entonces, esto les va a sonar sobre todo ustedes que recién salen del nivel medio, les va a sonar a un recuerdo de la educación primaria, de la educación secundaria, y en cierta forma sí lo es. Espero que ustedes lo tengan mucho más fresco.
En otras jornadas tengo estudiantes que han perdido contacto con la academia por 10 años, por 20 años, y hay conocimientos que se nos vuelven indispensables durante cierta etapa de nuestra vida, sobre todo en la etapa académica, pero al momento de salir al mundo laboral o al salir al mundo laboral, ya no son tan necesarios porque nadie nos lo está exigiendo. Entonces, son cosas que sabemos, sí, pero como nadie nos las exige, las guardamos en lo más profundo del inconsciente y lo dejamos allí para eterna memoria. Entonces, a veces nos cuesta un poco volver a retomar estas ideas, pero yo espero que con ustedes esto no sea un problema. Los signos de puntuación principales siempre van a ser la coma y el punto. Por favor, incluso voy a quitar esto de aquí un momento. La coma y el punto. Toda oración que querramos colocar de forma escrita debería poder solucionarse inicialmente con un punto. Inicialmente. Pero si queremos o necesitamos ampliarla un poco más, para eso tenemos a su gran aliada, la coma. Solo con esto deberíamos ser capaces de poder finiquitar cualquier idea de forma escrita. Ahora bien, si necesitamos agregar más información, tener otras fórmulas, qué sé yo, para eso están los demás signos. Primero, el punto y coma. El punto y coma es un signo, no diría yo complejo, pero al menos sí de cuidado. Yo no lo recomiendo mucho, pero no porque no sea válido, al contrario, a mí me parece que el punto y coma es uno de los signos que le pueden dar, mm, es uno de los signos que más elegancia le pueden dar a un texto. Pero no lo recomiendo mucho porque en realidad es fácil errar con él. A veces estamos muy seguros o muy seguras de que lo estamos poniendo bien y no. Entonces, en la medida de lo posible, a menos de que tengamos plena seguridad de la fórmula que vamos a utilizar para colocar un punto y coma, más bien tengámosle el respeto debido y dejémoslo en paz. Y, y el resto de signos que ustedes pues ya los conocen. El paréntesis, los guiones, los dos puntos, la interrogación y la exclamación. Son los signos principales en español y son los que más vamos a ver reflejados. Existen otros, claro que existen otros, están las comillas españolas, las comillas inglesas, los apóstrofes, los corchetes, que todos estos nos sirven eventualmente en algún momento, pero no son tan comunes. Por ejemplo, el corchete se usa únicamente en ciertos escenarios académicos y es más difícil de ver. Entonces, con que nos basemos en el paréntesis, los guiones, los dos puntos, la interrogación, la exclamación, el punto y coma, además de la coma y el punto, estamos bien. Que esto sea de ahora en adelante su caja de herramientas, su banco de herramientas, para que los puedan tener a mano siempre cuando estén escribiendo y puedan tirar de ellos, abrir la caja, ver qué tengo unos guiones, tengo un paréntesis, tengo una interrogación, una exclamación, pues voy tomando de ahí para poder ir colocando. ¿Cómo debería estar conformada esta caja de herramientas eh, muy abstracta de los signos de puntuación? En general debería tener por lo menos un 60% del stock, del inventario, debieran ser puntos y comas. Puntos en mayor medida, comas en menor medida, y el 40% restante que sea lo demás. Punto y coma, paréntesis, guiones, signos de interrogación, dos puntos, signos de exclamación. En esa misma medida, en esa misma proporción, deberían ustedes también utilizar signos al momento de escribir. Primero el punto, después la coma. Y si hace falta, todo lo demás. Pero nunca dejar de lado los primeros dos. Muy bien. ¿De qué se trata cada uno? O más o menos por dónde va cada uno de los signos. Vamos a ver. Primero hablemos del punto. El punto es un signo interesante porque primero nos marca, al momento de leerlo, nos marca una pausa larga. Eso es lo que marca, una pausa larga. Y es justamente la misma pausa que haríamos cuando estamos hablando y necesitamos pausar para que la otra persona entienda que estamos cambiando de idea.
Justamente esa es su función también en la lengua escrita. Ok, lo que hace también conceptualmente es finalizar ideas. Cuando tenemos una idea que hemos desarrollado por la vía escrita y ya la terminamos, ya la cerramos, entonces es fundamental que podamos colocar siempre, o que no nos olvidemos más bien, de colocarle punto. Siempre, por favor, punto. ¿Por qué? Porque es el elemento gráfico que nos recuerda que estamos haciendo un cambio en el tema en el que estamos hablando. Estamos hablando de algo, finalizamos con eso y hablamos de otra cosa. No confundamos al receptor, por favor, en esto. La, como les dije ya hace un momento también, he estado viendo algunos de los trabajos que me han estado subiendo al Drive. En algunos casos veo justamente este problema. Tienen oraciones muy largas o tienen grupos de contenidos y ideas muy largas y no hay punto entre ellas. Eso es algo que debemos hacer. Siempre colocar el punto. Si ustedes van a tomar el método, así van a producir un texto con base en un diseño previo, lo tienen incluso más sencillo, porque cuando llegan al punto del bosquejo oracional, donde convierten en una oración cada elemento del índice que previamente realizaron, esa oración debe finalizar con punto, siempre. Pero eso al trasladarlo después al texto, se debe ver reflejado, tal cual. La oración sí, pero el punto también, porque es la frontera entre una idea y otra. Por eso hay dos tipos de punto. Ya los conocen, no hace falta que ahondemos en esto, el punto y seguido y el punto y final. Pero ojo, que el hecho de que lo conozcamos y lo sepamos no significa que lo apliquemos. A veces por desconcentración, más que por falta de conocimiento, no ponemos el punto al finalizar un párrafo, por ejemplo. Y eso, al menos en efectos de este curso, es un error. Sí. Y es un error que cuesta puntos. Entonces, si van a perder puntos, que no vaya a ser por cosas que ya sabían y que por una desconcentración no hicieron. Ahora bien, fuera de su entorno académico, fuera del entorno de este curso, no colocar un punto también puede ser determinante, también puede ser fundamental. Si ustedes se dedican al notariado, tienen que tener mucho cuidado de dónde colocan puntos, dónde colocan comas y sobre todo de tener muy presente que no les vaya a pasar esto, que por colocar mal un punto, por colocar mal una coma, cambian el sentido de un párrafo completamente. Eso sería inaceptable porque entonces le abrirían la puerta a un texto a que tenga varias interpretaciones y eso en los marcos legales es un problema. Un texto que se puede interpretar de diferentes vías es un problema e implica sobre todo un proceso largo. Van a perder ustedes, van a perder sus clientes, todo el mundo va a perder. Entonces, si lo pueden ir corrigiendo desde un principio, mejor. Recuerden siempre entonces, punto. ¿Cómo se ve el punto? Pues el punto se ve así. Tenemos dos ideas por acá. Juan corre, lo hace todos los días. Muy bien. ¿Cómo es que sé que una idea terminó? ¿O cómo es que sé que hay dos ideas separadas? Porque en ambos casos tenemos justamente una fórmula básica. Tenemos un sujeto, en este caso Juan, vamos a hablar de Juan el corredor a lo largo de toda esta presentación para tener también un nexo con esto, pero tenemos un sujeto que realiza una acción. Juan corre. Se acabó. Debe terminar allí. Por eso le colocamos un punto. Juan corre. Listo. ¿Qué otra cosa estamos diciendo que es diferente? Estamos hablando de Juan, siempre en este caso está presente, pero de forma tácita, pero ¿qué decimos de Juan? Que corre y lo hace todos los días. Ok, también esta es otra idea diferente. Por eso le colocamos también un punto al final. Siempre punto, por favor. La coma. La coma es un poco diferente. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando hablamos de comas, es importante notar esto. En principio, más allá de lo que ustedes ven allí, que es una pausa breve, que es útil para ordenar ideas y demás, en principio entiéndanla como una extensión de la oración inicial. Si necesitamos ampliar un poco más una oración, si necesitamos ampliar un poco más
una idea sin fracturarla, para eso podemos usar una coma. Siempre. ¿Qué nos hace esto? Nos permite tener un poquito más de crédito, nos permite tener oraciones un poco más grandes sin que la idea original se pierda. Para eso sirve la coma, en concepto. Lejos de eso, pues ya tienen ustedes una descripción en pantalla. Es una pausa breve, un poquito más breve que la pausa del punto y nos sirve para ordenar ideas, para extender oraciones, pero sobre todo para mantener la coherencia al momento de escribir. Ok. Un punto importante antes de hablar de usos de la coma es usos o antes de hablar de usos correctos de la coma es hablar del uso incorrecto de la coma. Por favor, también lo vi en uno de los ejemplos que me subieron. La coma jamás debe dividir al sujeto del predicado. Recuerden que es el sujeto. El sujeto es de quien estamos hablando en una oración o de quien estamos hablando en una idea. Y el predicado es el conjunto que forma el verbo conjugado y el complemento. Ok, la coma jamás debe estar en la frontera de ambos, porque le cambia el sentido completamente. Vean el ejemplo. Si yo solo digo Juan corre, todo está bien, porque estamos hablando acerca de que el personaje principal realiza el acto de correr. Pero si yo le coloco la coma en la mitad, cambia completamente. Juan corre. Ya no es una oración que tiene una función pática. Pática no, perdón. Ya no es una oración que tiene función de información como tal. Ya no estamos contando que Juan corre. Ahora cambiamos de función y nos pasamos al plano de lo apelativo. Estamos ordenándole al personaje principal que realice el acto de correr. Entonces, por favor, siempre ténganlo presente. A menos que su intención sea esa, la de ser apelativa y ordenarle a alguien algo, la coma no divide al sujeto del predicado. Siempre revisen, siempre pregúntense, tengo esta coma acá, pero está a la par del sujeto de quien estoy hablando o de lo que estoy hablando, y está antes, justamente está precediendo al verbo. ¿Será que es correcto? En la mayoría de casos la respuesta va a ser no. Entonces, ténganlo presente. La coma jamás debe estar en medio del sujeto y el predicado. ¿Dónde sí debe estar la coma? La coma debe estar primero en enumeraciones. No me voy a detener mucho en las enumeraciones porque ustedes seguramente ya las conocen, aunque también, curiosamente, también vi una enumeración en un trabajo que me enviaron ahora al Drive con una enumeración sin comas. Pero es importante, la coma siempre sirve para enumerar. Cada vez que hablamos acerca de un grupo de sujetos que realizan la misma acción, los enlistamos y colocamos una coma entre cada uno. Juan, Julia, Andrea y Pedro corren. O bien con una fórmula con 2 puntos. Corren Juan, Julia, Andrea y Pedro. Muy bien. ¿Qué pasa si no quitamos o si no colocamos las comas? Lo que va a suceder es que podemos confundir sujetos. Si yo les quito las comas, se leería Juan, Julia, Andrea y Pedro corren. Podemos incluso eliminar el cuarto elemento y dejar juntos Julia Andrea, que podría ser tomado como un único sujeto tratado. Entonces, la división entre los elementos de una enumeración es clave, primero para perfilarlos a cada uno en su dimensión correcta y segundo para que la pausa misma nos lo marque. Coma siempre cuando hacemos enumeraciones. ¿Dónde más sí va coma? Cuando incluimos, cuando incluimos marcadores textuales o frases que nos permiten tener cohesión entre los párrafos. Hay varias frases que nos sirven para justamente hacer esto, donde decimos no obstante, a pesar de todo, además, en conclusión, para finalizar, todos aquellos que son condicionantes también. El otro día, eh, antes de que llegaras, todo aquello que expresa una condición previa a la idea que estamos tratando,
o que son estas fórmulas narrativas que nos permiten tener cohesión entre ideas, siempre se colocan por medio del coma, ya sea al principio si están al principio de la oración o al final si son el elemento final. ¿Por qué son importantes? Porque a pesar de que están dentro de la oración, no forman parte de la idea principal. Y recuerden que la idea principal siempre debe quedar junta, siempre debe quedar sin fracturas. Por eso decimos, no obstante, coma, Juan corre. Juan corre, coma, a pesar de todo. En conclusión, coma, Juan y Andrea corren bien. La oración inicial jamás cambió. Juan corre, Juan corre, Juan y Andrea corren bien. La oración inicial no cambia. Lo único que hacemos es darle un elemento más para que sea más coherente, para que esté más cohesionada y sobre todo para que sea flexible y laxa al momento de leerla. Hagamos otra. Quitemos el ejemplo de Juan y Andrea. Para finalizar, coma, los linchamientos son una práctica extendida en todo el mundo. Fórmula básica. ¿De qué estamos hablando? De los linchamientos. ¿Qué estamos diciendo de ellos? ¿Qué son? ¿Y qué es lo que son? Una práctica extendida en todo el mundo. La oración está allí. Los linchamientos son una práctica extendida en todo el mundo. Pero si esto fuese nuestra conclusión final en el documento, pues podemos colocarlo de esta forma, para finalizar. Pero para no romper la idea, lo colocamos por medio de una coma, que nos permite que esté dentro de la misma oración, pero la pausa nos marca muy clara la frontera de una idea y su complemento, o de su complemento y la idea central. Podemos con otra. Veamos una fórmula básica. No quiero pollo. Son dos ideas separadas. No quiero pollo, hoy es lunes de caldo. Si quisiéramos juntarlas de alguna manera, podríamos colocar un marcador. Además, coma, hoy es lunes de caldo. Podría ser una fórmula. La idea es siempre colocar estos elementos pequeños, pero que nos permiten darle mayor elasticidad a los textos que vamos leyendo, sin romper las ideas originales. Recuerden entonces, coma bien empleada cuando introduce marcadores textuales en una oración. Otro uso correcto de la coma. Las que hacen que una oración se vuelva explicativa o que tienen carácter explicativo o cuando vamos justamente a subordinar una oración a otra. ¿Qué hace esto? Vean, a veces, como ya lo habíamos visto en el ejemplo de el gag como rápida secuencia humorística, necesitamos introducir datos. Datos que son puntuales, que son periféricos, que son contextuales. ¿Cómo lo hacemos si no es con paréntesis? Podemos hacerlo con comas. En la misma posición, está bien. Una coma que abre el texto explicativo y una coma que cierra. Esto no va a romper el orden o no va a romper la unidad de la oración inicial o de la idea inicial. ¿Por qué? Porque está y no está. Lo podemos retirar y no va a pasar nada. Entonces, cuando lo usemos, cerciorémonos de que efectivamente podemos hacer este proceso de extracción sin afectar a la idea general. La comunicación, siempre que sea efectiva, es útil. El gato que era del vecino está muerto.
Veamos qué pasa. ¿Qué es lo que tengo entre comillas, entre comas acá? Siempre que sea efectiva. Y si lo quito, la comunicación es útil. Estuvo bien. Aquí tengo que era del vecino. Y si lo quito, está bien. El gato está muerto. Ambos mensajes quedaron intactos. Su unidad no está rota, no está fracturada. Pero si necesito contextualizarlo, les puedo colocar justamente algo entre comas explicativas. Como les decía, si quieren saber si una coma, si una frase que está entre comas dentro de una oración está bien colocada, quítenla, solo quítenla, para ver si realmente mantiene coherencia, si la idea mantiene la fórmula básica y si mantiene el mensaje de forma clara. Ahora bien, dicho esto, dejamos acá nuestros dos signos principales. Tenemos el punto que nos divide ideas y la coma que ya vimos algunos usos que podemos tener con él. Todo lo demás, todo lo que viene a continuación, son signos periféricos. Periféricos en el sentido de que son importantes, sí, pero siempre que podamos, limitemos su uso. A menos que estemos con completa seguridad de lo que estamos haciendo, limitemos su uso. Primero el punto y coma. Ojo con esto. El punto y coma lo que hace es una pausa idéntica a la del punto. Conceptualmente nos marca una diferencia entre una idea y otra, como lo hace el punto. Pero me dirán ustedes, bueno, pero entonces, si ya tenemos un signo que hace eso, si ya está el punto, ¿para qué queremos uno que no? Lo hacemos porque a veces necesitamos tener este tipo de pausas y este tipo de fronteras en una misma oración, adentro de una misma oración donde hay varias ideas tratadas. ¿Cómo usamos el punto y coma entonces? Vean, el primero y más sencillo es en las enumeraciones. Siempre que tengamos una enumeración, recuerden ustedes, voy a volver un momento aquí sí, a la 17. Recuerden que hablábamos de Julia, de Juan, Julia, Andrea y Pedro. Y hacíamos una enumeración con comas sencillas. Pero si quisiéramos decir algo más acerca de Juan, acerca de Julia, acerca de Andrea y acerca de Pedro, ¿qué tendríamos que hacer? Decir algo más representaría una fórmula básica del español en sí misma, porque ya no solo sería Juan corre, sino Julia, que también hace algo más, y Andrea, que también hace algo más, representaría una oración per se. Entonces, para dejarlo todo dentro de la misma oración, necesitamos hacer las pausas correctas. Para esto nos puede servir el punto y coma. Volvamos a la diapositiva en la que estábamos trabajando. Pausas largas y en enumeraciones largas, sobre todo, son muy útiles. Veamos cómo cuáles. Fíjense bien acá. Fíjense bien acá. Tenemos esta frase, tenemos esta oración. Las ciudades que visité fueron, dos puntos. Madrid en España, Roma capital de Italia, París, la ciudad del amor, la siempre fría Londres, en Inglaterra y finalicé el viaje en Barcelona. ¿Qué pasó acá? Cada uno de los elementos enlistados tiene un complemento. Cada uno de los elementos que conforman la lista, en realidad no son muchos. Los elementos que conforman la lista son Madrid, Roma, París, Londres y Barcelona. La lista es esta.
Madrid, Roma, París, Londres y Barcelona. Pero si necesitamos decir algo más acerca de una de ellas, pues podemos ampliar la información. Y ahí es donde utilizamos la fórmula. Primer bloque, sujeto 1. ¿Qué quiero decir de él? Que está en España. Y separo con punto y coma. Roma, antigua capital imperial. Y separo el bloque, punto y coma. París, ciudad del arte. Entonces, en Inglaterra, punto y coma. En este caso sí, porque cuando hacemos aglomeraciones largas, siempre colocamos el punto y coma. Tal vez ustedes me digan, pero mire, a mí siempre me han dicho que antes de una Y no se pueden poner comas, puntos y comas. Depende. En realidad depende. No es, no es que no se pueda, al contrario. En algunos casos, sí es no solo que se pueda, sino es necesario. Ya. Y finalicé el viaje en Barcelona, ciudad con. Ok. Entonces, cada vez que tengan una enumeración larga, con cada uno de los elementos de los cuales van a hablar un poco más o van a especificar un poco más, recuerden, hacen bloques separados, que finalizan, que comienzan, donde tengan que comenzar con el sujeto enlistado y finalizan con un punto y coma para darles a ustedes la pausa correcta para poder seguir avanzando con otro bloque y extenderse por la cantidad de bloques que ustedes consideren necesarios. Vean otro ejemplo de enumeración. Ok, el menú de la semana es lunes, caldo, martes, pollo, miércoles, pescado, jueves, pasta. El viernes habrá camarones. Muy bien, volvemos otra vez. El menú de la semana es lunes caldo, martes pollo, miércoles pescado, jueves pasta, el viernes habrá camarones. Aquí sucede algo interesante. Primero estamos usando la misma fórmula, sujeto con descripción, separados por punto y coma, muy bien. Pero además está pasando algo interesante. Si se fijan, cada uno de estos bloques debiera ser una oración aparte. Por supuesto que nosotros estamos entendiendo el sentido, porque hay un elemento ahí que lo está sustituyendo, pero deberían ser más grandes. ¿Cuál es, por ejemplo? A ver, ¿cuál es la acción que se está repitiendo en cada uno de los bloques? No me lo digo, tranquilos, solo piensen. La acción que se está repitiendo en cada uno de los bloques, el verbo que se repite en cada uno de los elementos es habrá. Pero ¿qué pasa? A veces podemos hacer esto. Cuando hay acciones que se repiten o cuando hay verbos que pueden quedar tácitos, podemos sustituirlos por una coma. Lunes habrá caldo, martes habrá pollo, miércoles habrá pescado, jueves habrá pasta, y viernes habrá camarones. No necesito colocar el verbo en todos los elementos por dos motivos. Primero, porque nos generaría una cacofonía. Es un sonido que se repite varias veces dentro de un texto. Y segundo, porque ya lo estoy diciendo al final y se entiende perfectamente que la acción es la misma. Puedo sustituirlo con una coma. Lo que sí no podemos romper es el bloque de significación. ¿Qué significa eso? Dejar bien claro cuál complemento corresponde a cada uno
de los sustantivos o de los sujetos. Y para dejarlo bien claro, los separo con punto y coma. Uso 1 del punto y coma, listas complejas, listas largas. Uso 2 del punto y coma, más respeto todavía, por favor, es el de subordinar ideas. Fíjense bien, a veces tenemos dos ideas que comparten en principio el mismo verbo, como lo vimos ahí arriba, con el verbo habrá. Podemos hacer que se junten. Fíjense bien, acá arriba. Juan corre por el parque. José corre por la calle. Tenemos dos oraciones que están juntas y el verbo es el mismo. La acción es la misma. ¿Se puede quedar así? Por supuesto que se puede quedar así. Pero si quisiéramos darle una forma más elegante, por así decirlo, más fina al momento de redactar, podríamos darle más brevedad y más concisión a la idea general, uniendo estas dos oraciones que comparten verbo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, lo primero es que tomamos el verbo repetido y sustituimos uno de los dos, idealmente el segundo, a menos que la fórmula no lo permita como en el ejemplo anterior, pero idealmente el segundo, y lo sustituimos por una coma. Juan corre por el parque. José por la calle. Ya solo ahí hicimos bastante. Generamos una nueva fórmula que tiene dos oraciones, pero entendemos que en ambos casos la acción es la misma. Ok, pero esto no tiene mucho sentido si lo que queremos es juntar todo en un bloque más compacto. Tenemos que llevar esta información a ser parte de la oración inicial. ¿Cómo lo hacemos? Pues únicamente borramos la barrera y la dejamos allí. Pero de todas maneras, recuerden, necesitamos que la pausa sea la pausa correcta, que sea la pausa que nos marque la frontera entre una idea y otra. Si un punto no lo hace porque estaríamos dividiendo completamente las ideas, que otro sí no lo puede hacer. Uno que tenga la misma pausa. Por supuesto, el punto y coma. Juan corre por el parque, José por la calle. Nos ahorramos dos oraciones y las convertimos solo en una. ¿Tiene mucha utilidad? Sí la tienen ciertos contextos. A mí, por ejemplo, me parece, como ya se los dije, una de las fórmulas más elegantes al momento de escribir. Si ustedes usan este tipo de fórmulas en sus documentos y las usan bien, eso eleva de nivel el documento que están escribiendo. Lo lleva un paso más arriba. Pero deben estar seguros de lo que hacen. Vean otro ejemplo. El auto de Andrea es rojo, el de Pedro azul. Veamos qué pasó acá. Aquí tenemos dos oraciones. El auto de Andrea es rojo. Punto. El auto de Pedro es azul. Volvemos del mismo punto, o partimos de la misma idea. Tenemos dos oraciones que están contiguas y tienen la misma acción. El verbo ser o estar. Podemos sustituirlo, claro, por una coma. El auto de Andrea es rojo, el auto de Pedro azul. Pero queremos llevar esta oración a ser parte de la primera. Eliminamos entonces la división que tiene y lo podemos leer tal cual. El auto de Andrea es rojo, el auto de Pedro azul. Pero notamos también algo interesante. Hablamos del mismo sustantivo. Hablamos de un sujeto similar. ¿Podemos eliminarlo? Sí podemos. Dejémoslo solo clásica. El auto de Andrea es rojo, el de Pedro azul. Sabemos que es el mismo sujeto, estamos hablando de un auto, y sabemos también que es una misma acción, que son de X o Y color. Dividimos con punto y coma para que la división de ideas quede siempre similar y ya nos queda la fórmula final. El auto de Andrea es rojo, el de Pedro azul.
Aquí en cuestión de espacio nos ahorramos por lo menos media línea. Cuando tenemos un texto medido por espacios es bastante, pero además le dimos un nivel superior a la redacción. Nos ahorramos dos oraciones, las convertimos en una y sobre todo en una con una fórmula muy elegante. Punto y coma. Si lo saben usar, usen. Si tienen dudas, si les quedan dudas, si no están seguros o seguras, respeten. En la otra clase hacemos un ejercicio para que lo puedan ustedes aplicar también. Me voy a tomar 5 minutos más del tiempo para terminar de avanzar acá. Ya no nos queda mucho. Entonces, vamos con los paréntesis y los guiones. Ambos tienen funciones explicativas, siempre. Ambos van a tener función explicativa y lo que nos van a contar es justamente estos elementos que no son parte de una oración, que no son parte de un texto, pero que nos ayudan con datos a contextualizar o qué sé yo. ¿Cómo se ven? Se ven así tal cual. Ayer fuimos al río, estaba nublado, entre paréntesis. No importa si estaba nublado, si no estaba nublado, si estaba soleado, si el río estaba turbio, qué sé yo. La idea principal es ayer fuimos al río y queda compacta. Mis hijos, tengo 3, me pidieron ayuda. No importa cuántos hijos tenga. Puedo tener 1, 2, 6, no sé. Puedo ni siquiera decir cuántos tengo. Pero la idea queda compacta. Mis hijos me pidieron ayuda. Y un punto importante acá, al final. Algunas veces no soporto a Juan. Corre mucho y me desespera. El dato que estoy colocando lo estoy colocando entre guión. Pero como fórmula estilística, siempre que usamos un guión, por favor, y este está fronterizo con el punto final de la oración, únicamente lo abrimos, ya no lo cerramos. Vamos de nuevo. Si abrimos un guión, pero este está fronterizo con el punto final, solo lo abrimos y no lo cerramos, tal cual ustedes lo pueden ver acá. Y de todas maneras, la idea original se queda compacta. Algunas veces no soporto a Juan. Podría ir un punto acá y no pasaría nada. Véanlo en un texto. La Real Academia Española, fundada en 1714, es la entidad que norma y documenta el español. Su influencia, aunque cada vez es más limitada, se extiende a todos los hablantes del idioma. En una tenemos guiones y en la otra tenemos paréntesis. La función explicativa es clave. ¿Podríamos cambiarlo? Sí. Podríamos poner guión acá, paréntesis aquí y paréntesis aquí. Y no pasaría nada. Sería tal cual la misma. O si lo quieren ver diferente, podríamos colocar coma y no pasa nada. La Real Academia Española, fundada en 1714, es la entidad que norma y documenta el español. Su influencia, aunque cada vez es más limitada, se extiende a todos los hablantes del idioma. ¿Cómo corroboramos que está correcto? Quitémoslo. Siempre. Y la idea queda tal cual. Siempre. La Real Academia Española es la entidad que norma y documenta el español. Su influencia se extiende a todos los hablantes del idioma. Muy bien. Entonces, por allí nos quedamos con esta clase. Yo los veo el próximo miércoles. Hacemos un ejercicio que repasen todo esto y ya hablamos un momento al principio acerca de los 2 puntos que son los que nos quedan por ver. Listo. Entonces, por favor, estén pendientes a las instrucciones que yo les voy a dejar en estos días en Moodle ya con la guía para poder afrontar su siguiente parcial. Los veo la próxima semana. Que estén bien.